Y, y lo que genera también el adoctrinamiento es no permitirnos comprender. Entonces tenemos que luchar constantemente contra el adoctrinamiento para poder comprender, digamos, lo que pasó. Y para eso, bueno, un elemento que es disruptivo es la violencia, porque la violencia tampoco nos permite de alguna manera, en el ámbito de lo político, comprender las cosas, ¿no? Ella ve que todo lo que fue el régimen totalitario genera un adoctrinamiento, una fuerza en las ideologías de manera tal de que le quitó al ser humano, como habíamos hablado un poco ayer, la capacidad de pensar y de reflexionar, y había generado de los seres humanos, de la humanidad, algo imposible de pensar antes, ¿no es cierto? Lo vamos a ver ahora con el tema de Eichmann. Y finalmente dice, tal vez no vamos a llegar a comprender todo lo que fue el totalitarismo, porque es ¿cómo les diría? Para ella esto son categorías que están en proceso de formación, las categorías que nos permiten entender el totalitarismo, pero eso no significa que no podamos, al mismo tiempo que intentamos crear las categorías, empezar a comprender. Es decir, tenemos que reflexionar y al mismo tiempo crear esas categorías que nos permiten reflexionar. ¿Me siguen? No sé si me están siguiendo. Creo que sí. Bueno, ¿qué dice el totalitarismo? Que es algo totalmente nuevo, porque dice que la política, el totalitarismo, son actos que jamás se habían llevado a cabo, nunca había pasado. Ella, después vamos a verlo en un ratito, habla de otros regímenes como la tiranía, o los regímenes parlamentarios, o la monarquía, o cualquier otro tipo o el autoritarismo mismo. Y ella dice que el totalitarismo es un régimen que no se parece en nada a todos los anteriores y que estamos constantemente tratando de asociar. ¿Qué significa asociar? Vemos, por ejemplo, sobre todo en las características de la tiranía, elementos que nos asociamos al totalitarismo, pero ella dice, no es lo mismo. El totalitarismo tiene sus categorías específicas. Entonces, para comprenderlo, no podemos utilizar las viejas teorías. Pueden haber similitudes, ¿correcto? Pero el totalitarismo es una realidad completamente nueva y específica. ¿Está esto que estoy diciendo? Entonces necesitamos categorías específicas para esta nueva realidad. ¿Qué más? Después dice, no puede esperarse que la comprensión, página 34, ¿lo tienen con ustedes el texto? El que les dejé. Joaquín, ¿a vos te dije los textos que estábamos trabajando o no te dije nada? No, pero estoy escuchando atentamente Comprensión y Política para leerlo después y Eichmann ya lo leí. Listo. Sí, justo hoy me mandaste algo. Ayer. Ah, no, a mí no, a todos. Mandaste justo un extracto. Bueno, dice Hanna, no puede esperarse que la comprensión del totalitarismo o de esta nueva forma proporcione resultados específicamente útiles o inspiradores para luchar contra el totalitarismo. Pero la comprensión, escuchen ahora, debe acompañar ese combate si pretendemos, digamos, terminar con este tipo de régimen, ¿entienden? Es como que la comprensión también sería una especie de acción política, ¿no? Porque tal vez nos va a ayudar a comprenderlo a que no vuelva a pasar o que no ocurra, o a tratar de advertirlo cuando está ocurriendo para impedirlo. A veces a mí esto me da un poco de miedo porque muchas veces pasa que muchas veces en la actualidad, empezamos a ver elementos que podemos pensar que son propios de un régimen totalitario, no lo son, y acusamos muy prontamente a un gobierno de totalitario y confundimos. No sé si siguen lo que quiero decir. Es como que... Hola, Gamben. ¿Cómo? Hola, Gamben. Bueno, sí, no, pero todo lo que fue la comprensión de los regímenes post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los totalitarios, los presidencialismos fuertes, los fascismos incluso,
Hanna dice, no son totalitarismos, pues el totalitarismo es realmente algo que fue atroz, como yo les conté, una máquina de generar cadáveres. Estamos lejos de eso, no en Argentina, si no lo digo en general, en muchos regímenes que se asocian rápidamente al totalitarismo y no lo son. Bueno, la vez pasada me quedé pensando en la masacre de Ruanda, no sé si la conocen, en 1994, que fue tremenda. No sé si eso fue un genocidio o un régimen totalitario, pero ahí fue un exterminio en masa de toda una población. Y eso lo pensé como, me empecé a pensar qué se podría asociar a totalitarismo, ¿no? Bueno, Igual ¿puedo hacer una pregunta ahí? sí. Por pensar también como una crítica a ella de una visión algo europeísta y hasta medio racista en algunas de sus palabras. Digamos, acá había campos de concentración a fines del siglo XIX, en la Patagonia, en la isla Martín García, todo por cuestiones de etnia. Y no creo que creo que lo que se puede calificar como totalitario que diferencia un genocidio del totalitarismo, desde mi nivel de comprensión, es el silencio de la población al respecto y la indiferencia. No que maten a Eso, alguien, sino que maten a alguien enfrente de tus ojos y a vos no te importe. bueno, eso ella dice que ese es un rasgo, digamos, de lo que puede llegar a ser un totalitarismo. Un movimiento de masas, ¿no? Sí. Pero bueno, tiene que haber un exterminio generalizado, ¿no? Y una idea, una ideología muy fuerte. Ahora lo vamos a ver con el próximo texto. Pero, Porque, perdón, sí. no, yo no me acuerdo, creo que es Bauman, no sé si estoy mezclando, pero alguien apuntó justamente en el mismo sentido que Joaquín, que es decir, bueno, ojo, porque se fijaron en los genocidios cuando los hicieron en Europa, mientras los hacían en el sudeste asiático, en Latinoamérica. Bueno, Digo con mucha ironía eso, ¿no? no, pero desde ese punto de vista uno podría pensar que todo lo que fue la conquista de nuestro continente con la palabra de Dios en la mano es básicamente, ¿no? Eso, ¿no? Y después nos mandaban, ¿no? Yo siempre me pongo del lado de los pobres, nos mandaban a la misa y a Yaconazgo se llamaba, Yanaconazgo, ¿no? Para sacarnos buenos, decían, porque éramos vagos y perezosos. A Este, reeducar. sí, para reeducarnos. Bueno, ahora cuando viene el otro texto van quedando mejor definidas las categorías, ¿no? Tal vez ahora, esta es una introducción. La comprensión, entonces dice ella, es necesaria porque le da sentido a la lucha contra el totalitarismo. Repito, la comprensión como una acción es necesaria porque le da sentido a la lucha contra el totalitarismo. Y fíjense qué interesante porque uno podría pensar, yo pensé rápidamente, por comprensión, uno que entiende, un científico social que está intentando crear categorías de análisis al estilo Max Weber, tipos ideales, y en realidad ella lo asocia a una especie de combate, ¿no? No a una... Hay algo de Rosa Luxemburgo ahí, no sé, no se ve, me pregunta si hay algo de Rosa Luxemburgo acá, no sé. Bueno, el totalitarismo priva la libertad, eso es un elemento fundamental, pero dice ella, no es el único régimen que lo hace. Hay otros regímenes también que privan de la libertad, por eso no sería una característica específica, ¿no? La privación de la libertad. Es decir, no sería la privación de la libertad la condición del totalitarismo. Vamos adentrándonos. Acerca del conocimiento y la comprensión. Perené, que leo un chiquitín. Perdón, mientras tanto, Sí. lo que decías de la comprensión y la ciencia, es interesante porque justo dijiste Weber, Alfred Schutz planteaban, ¿no?, una idea de que las ciencias sociales venían más justamente del lado de la comprensión, ya sea como construcción de tipos ideales o de entender el sentido de la acción, en oposición a la ciencia que explica, ¿no? Y desde ese punto de vista subsume en leyes generales, que no puedo explicar porque no sé nada de ciencias naturales, pero la idea era esa, la gran diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Y desde ese punto de vista es interesante cómo, al contrario de las corrientes que trataban de separar, digamos, el saber social y el saber político, en este caso, para
me parece, por lo menos, que para Arendt irían siempre de la mano, ¿no? Esta idea positivista de hay que quitarle las connotaciones políticas, acá es no macho, no es una posibilidad, macho hembra, lo que sea. ¿Se entiende? Sí, a ver, lo último no, pero yo iba a hacer un comentario, pero en lo último me perdí. A ver, repíteme lo último Claro, que dijiste. el conocimiento social está necesariamente ligado a cosmovisiones políticas, sociales, culturales, etc. En Arendt, que no podríamos plantearla ni siquiera de modo cercano a un positivismo, nada, como el que criticaba también desde la otra punta Schmitt, en la otra esquina. Digo, tanto Arendt como Schmitt quizás se unen en contra del positivismo. Pero ojo, porque ojo, porque ella hace una defensa muy fuerte de lo que es la legalidad y una especie de sentido común. Ahí yo cuando la leía, ahí me despertaba bastantes dudas. O no sé, viste, como me incomodaba en el asiento cuando le iba leyendo. Lo que sí podría decir de lo que estás diciendo es lo siguiente. Ella es una teórica política. Vieron que la vez pasada, no sé si hablamos, creo que hablamos esto ya, la primera vez. Ella hace teoría política, construye herramientas, nos da enfoques teóricos para pensar. Uno podría pensar que eso sería, digamos, ponerle los cimientos a lo que después va a ser la ciencia o el pensamiento científico. Y ella no lo plantea desde ese lugar. Ella construye enfoques, pero ¿para qué? Para generar pluralidad, para poner a la acción humana como lo principal y a partir de ahí para combatir. Casi que les diría, construye teoría para hacer política. No sé, eso es lo que yo sentí. Sí, Joaquín. Sí, a mí también me genera muchísimas dudas eso y como lo pienso cada tanto, digamos, cuál es el objetivo de Arendt o qué busca ella. Y creo que en su crítica a la dialéctica, que es algo que yo no entiendo, pero en su crítica que hace a hay un final, hay algo a lo que llegar, hay una revolución para llegar a una sociedad justa y demás, es casi como una reivindicación de la circularidad o del hecho de estar vivos, como no es la búsqueda de algo, un enfoque teórico para llegar a algo, es simplemente un enfoque teórico para hablar mientras estamos vivos, porque es un don que nos da la naturaleza para que desarrollemos hasta que vengan otras cosas, como no sé si le noto... No, es que lo que yo ya entendí a dónde vas. Ella vieron que ayer hablamos de que para ella cada nacimiento es algo nuevo y a partir de ahí la posibilidad de algo distinto. Ella queda muy traumada con todo lo que fue el totalitarismo, ¿no es cierto? Y con la persecución y con la eliminación de la posibilidad de pensar y con el fin de la pluralidad. Entonces, ella encuentra en la posibilidad de pensar, digamos, la dignidad humana, ¿sí? Y la posibilidad, digamos, de las realizaciones de las mejores acciones, que era lo que hablamos ayer. Entonces, ella critica, ¿viste? Recién Joaquín dijo, ¿por qué critica la dialéctica? Ella va a criticar por igual al estalinismo y la dialéctica marxista, también así como también las leyes de la humanidad o de la naturaleza de la raza, porque ella ve en esas configuraciones una especie de historia con un final, ¿no? Y ella lo que critica es la idea de que hay un final predeterminado que todo lo vamos a encauzar hacia ese final y lo contrapone a la idea de que en cada nacimiento de cada uno y cada una de nosotros está siempre la posibilidad de algo nuevo. Y entonces reivindica eso como una lucha en contra de los totalitarismos o las ideologías totalizantes que nos anulan el pensamiento, ¿se entiende? Es como esa reivindicación. Por eso también la construcción de un marco teórico y la posibilidad de comprender es una acción política en sí misma. Creo que ahí más o menos le estamos dando respuesta. Sí, pero es la acción por la acción, porque la acción por la acción, exactamente. La libertad se llama la libertad de ser libres, no la libertad para alcanzar la justicia social. Es la libertad por la libertad misma. Sí, y está bien que sea así, porque la otra libertad es la libertad que después criticaba, por ejemplo, Heidegger, que en realidad es aquella en la que te convertís, la libertad en la que te convertís en un consumidor o una especie de conquistador de objetos, ¿no? Que en realidad terminás siendo la nada misma. La libertad de pensar. Bueno,
Ella después hace una distinción entre conocimiento y comprensión, y dice que el conocimiento es, y la comprensión son dos etapas en el proceso de, digamos, de aprendizaje. Y que al principio, cuando detectamos algo nuevo, empezamos como a dar cuenta de que ahí hay algo distinto. Pero cuando llegamos al conocimiento es cuando finalmente terminamos de comprender eso que habíamos advertido. Y ella lo destaca, estos dos procesos, porque advierte que tal vez estamos en el primero de los dos procesos, ¿no? Y que todavía no llegamos a entender en su totalidad, en su cabalidad, qué sería el totalitarismo. Se usaba mucho en ese entonces, escuchen, la palabra imperialismo, ¿no? Ustedes, no sé si saben, pero durante la Primera Guerra Mundial y también Segunda Guerra Mundial, los regímenes eran regímenes imperialistas que se volcaban directamente hacia la conquista o la expansión del territorio o de la frontera del Estado hacia afuera. Y se asociaba muy rápidamente a estos tipos de estados y también al nazismo como imperialismo. Y ella dice, esto no es imperialismo, porque acá hay un enfoque muy preciso hacia adentro, que también lo va a desarrollar en el otro texto. ¿Qué significa esto? Que en vez de focalizar en el ejército hacia afuera y la conquista, trabajan mucho con la policía y la política al interior de los estados, ¿no? Y ella ve que el totalitarismo tiene mucho de eso que es específico y no tanto imperialismo que es la conquista hacia afuera. ¿Siguen esto? Esto es algo que vamos a desarrollar después con Foucault en seguridad, población, ¿cómo se llama? Seguridad, territorio y población. Lo tengo ahí bollando eso. Bueno, y después dice, ¿qué denota? Dice Hannah Arendt, ¿qué denota totalitarismo hoy? Y ella dice, bueno, se usa para denotar el ansia de poder, la voluntad de dominar, el terror y lo que se ha dado en llamar una estructura estatal monolítica. Lo quiero repetir porque estos son conceptos que se usan muy comúnmente para hablar de gobiernos actuales, ¿no? Por totalitarismo entiende ansia de poder. Me mata ansia de poder, porque se usa mucho, ¿no? No, tal, lo único que tiene es ansia de poder, no quiere el bien común, lo único que quiere es, no sé, el poder mismo, que bien, nunca entiendo bien qué es. La voluntad de dominar, el terror y una estructura estatal monolítica que significa la eliminación de la pluralidad o de la división de poderes o la distinción clásica que entendemos, ¿no? Por república. Y dice Hannah Arendt, el totalitarismo lo que viene a hacer es reemplazar al imperio, o lo que sería el imperialismo. Bueno, ¿qué más? Sigo. 37, 38. No está acordando, esperen, Esperen que en mi casa encima están gritando. No, a esta hora se pone loco mi nene. Bueno, después tiene una pelea Hannah Arendt con los científicos de su época, porque claramente los científicos de su época, o los cientistas sociales, los que serían los cientistas sociales, no están de acuerdo con las nuevas categorías que ella está creando, entonces se pelea y dice, tenemos que crear algo nuevo, y hace analogías con otros regímenes en la historia, y dicen, ven que los entendían de una forma y finalmente fueron otra muy distinta. Y ella dice entonces, comprender asociando lo nuevo a lo viejo conocido no sirve. Repito, conocer o comprender asociando lo viejo a lo nuevo no sirve porque es asimilar un concepto que de alguna manera es inconmensurable, es decir, es tratar de entender una cosa, una categoría con otra, y nunca le vamos a dar. Y al final lo que nos va a pasar es que terminamos sin comprender nada. No podemos hacer esto, no podemos decir, bueno, no podemos asociar, por ejemplo, el régimen nazi a lo que fue el fascismo en Italia. Son cosas muy distintas. No
no existía el mismo terror, no existió una teoría de la pureza en donde había que eliminar a toda la población para la supervivencia de la especie humana. Son cosas que se dieron únicamente, ella dice, hasta ahora en la humanidad, en dos momentos puntuales, en la Alemania nazi y en la Rusia o la Unión Soviética de Stalin. Y no identifica otros procesos parecidos hasta el momento en que ella escribe. Bueno. No, perdóname, pero digo, solo marcó esos dos y no vi en ningún otro texto que hable de más que digamos, de Alemania y de la URSS o de Rusia en ese momento. Es interesante que no hable de otro tipo de... Nada. Son los dos casos. Claro, yo tampoco leí. Después sí, ayer les mencioné lo que ella esperaba que no fuera el Estado israelí, que es lo que finalmente se convirtió, pero tampoco ahí habla de un totalitarismo. Y bueno, acá Joaquín puso tan distintos que Italia hasta refugió judíos que escapaban de Alemania, sí. Bueno. Y maticando, lo escribo. No pasa nada. Hay una frase muy linda que me gustó que dice que nuestra búsqueda del significado se ve estimulada y frustrada al mismo tiempo por nuestra incapacidad para crear significado. Es decir, nos cuesta mucho generar nuevas ideas. Entonces nos sentimos incapaces de pensar algo nuevo. Y es cierto. Porque ella genera esta nueva categorización. Y si uno lo piensa hoy, ¿a quién se le ocurre crear una nueva categoría? Acá lo que hacemos básicamente es repetir lo que dijeron otros. Pero a mí no se me cae ninguna idea. No sé en realidad. No sé ustedes, pero ahí uno se convertiría en un teórico, ¿no? Cosa que yo no soy. Por eso cuando estaba en la facultad y veía que algunos se dedicaban a teoría o a hacer, yo quiero dedicarme a teoría, yo decía, ¿cómo hacen? Yo no entiendo un pirulo. ¿Cómo van a hacer para crear categorías nuevas, ¿no? Igual no sé si lo hacen. No, porque muchos son repetidores, vieron, divulgadores. Yo igual me contento con eso, porque ya es bastante, ¿no es cierto? No sé. No, pero ¿cuántas ideas? Digo, porque, no sé, en la vida de una persona tuvo 3 ideas así fuertes, no digo. Pero, no sé. Y es rara la idea del teórico, ¿no? Profesional, sí, de tener ideas. Yo dentro de mis grandes ideas tengo algunas, miren, les digo, pero a veces son inventos más que ideas. O sea, categorías teóricas es difícil. Lo único que se me ocurrió fue crear un calendario de 10 días hasta que descubrí que los franceses, los jacobinos ya lo habían pensado en la Revolución Francesa, pero yo lo pensé solo. Hasta le puse nombre a los días. Bueno, pero igual cuestiono eso, porque no lo del calendario, lo anterior. ¿Qué? Porque teoría política no tiene por qué ser tampoco pensar 2 o 3 grandes conceptos que vengan a colisionar con los anteriores. Hacer teoría de los sujetos en un lugar determinado, en un espacio-tiempo determinado, ya es hacer teoría política. Bueno, pero yo digo inventar categorías nuevas, ¿viste? Un nombre nuevo, qué sé yo, cosas que nunca existieron. Yo pienso que eso está todo gobernado por el marketing, que siempre están creando cosas nuevas. ¿Vieron, por ejemplo, hay una publicidad que decía el todólogo o la todo, ¿no? ¿Se acuerdan de esa? El opinólogo. Sí, nos roban los conceptos de alguna manera, porque no lo pensamos nosotros. Igual con Cracia ya se ha inventado de todo, ¿no? Nos cosas en la tele. Bueno. Bueno, ¿qué más de esto? A ver, la estupidez se hizo tan común como lo que... Ah, sí. Ella ve que había un sentido común. Esto sí me impactó para pensarlo hoy. Ella considera que había un sentido común y que el totalitarismo durante el régimen nazi lo quebró. Y defiende la idea del sentido común, que siempre, para nosotros, nos choca, ¿no? De hecho, por ejemplo, justo salió una nota de Darío Stanraiver en Tiempo Argentino el domingo, y el título es
la gran afrenta de la filosofía es contra el sentido común. Y si hay algo que defiende Hannah Arendt es el sentido común. Ella defiende el sentido común kantiano. Yo no sé si hay un sentido común que vamos a cuestionar, pero más que nada entiendo por qué lo hace. Lo hace porque ella ve que el totalitarismo nazi lo que hizo fue acabar con el sentido que nosotros teníamos como sociedad, con las reglas básicas de funcionamiento. Ella dice, tal vez fracasaron las democracias parlamentarias, igual que como lo decía Carl Schmitt, ¿no es cierto? Pero eso no nos puede llevar a la estupidez humana a la que hemos llegado, dice ella, del régimen totalitario. Pero yo lo pienso para hoy, ¿no? La estupidez humana en la que estamos inmersos, la que tenemos que explicar cosas que realmente si no, no lo puedo creer. Y ella ve cómo los totalitarismos, y eso sí podemos pensarlo, generan esta idea de que nos anulan la capacidad de pensar, que es asombroso. No sé si les pasa, a mí me pasa todo el tiempo, no sé ni cómo explicar cosas que vemos todos los días y bueno, ¿cómo deconstruís esto? Sí. Bueno, lo que ve es que todas las ideas republicanas, de la democracia parlamentaria, se fueron al demonio. ¿Qué pasó? Es que tengo una duda que me surgió con lo de Hannah Arendt, porque ella, o sea, predica por el sentido común, pero después Sí. en los orígenes del totalitarismo, como que ella, según lo que me entendí yo, como que Sí. ella cree que la diferencia crucial entre el totalitarismo y cualquier otro régimen es el hecho de la legalidad del régimen y cómo el resto de la gente termina aceptando que eso es legal. O sea, tiene una frase que dice algo así como que ya no aceptan las leyes de manera sometida, sino que como que las aceptan, no es que están sometidas a ellas. Entonces mi duda es, ¿cuál es la diferencia entre ese sentido común y la aceptación de la ley del totalitarismo? No, ella lo que dice es que el totalitarismo va de a poco, sin eliminar las leyes positivas, las va poniendo en movimiento constante en función de las necesidades, digamos, de las leyes de la humanidad, y es como que ella defiende, viste que ahí justo Javi dijo, ella atacaría el positivismo, pero ella sí defiende una legalidad que tiene que ver con reglas de juego, lo que nosotros podríamos entender como reglas de juego. Ella defiende eso, ella dice, nosotros podemos modificar algunas reglas de juego, pero básicamente nos movemos dentro de una legalidad que nos pone límites a nuestras acciones y nos movemos dentro de lo que sería ese sentido común. Y después va a decir de los totalitarismos que sin dejar de prescindir de la ley, y esa es una diferencia con las tiranías que eliminan la legalidad, el totalitarismo como que las pasa por encima. Y el totalitarismo cree en una ley que sería una ley especie natural. En el caso del estalinismo serían las leyes o las leyes de la historia, ¿no? Y de la lucha de clases. Y en el caso del nazismo es la pureza de la raza. Pero de alguna manera, esas leyes, que son leyes naturales o las leyes de la historia, están por encima de las leyes positivas. Entonces, de a poco, ponemos a todas las leyes positivas que deberían ser más o menos estáticas y ser una regla de juego, las empezamos a poner en movimiento y empezamos a correr el eje en función de unas leyes universales más importantes. Entonces, es de esa manera como vamos destruyendo ese antiguo sentido común, de a poquito, y vamos generando, digamos, con un terror que se va introduciendo poco a poco en la población, la capacidad de no pensar o no de reflexionar o de justificar cualquier cosa, ¿no? Y de llevarnos a un estado, digamos, de irreflexión total, que esto es a lo que ella llama adoctrinamiento o ideologización o de fuerte ideología que nos anula la pluralidad y la capacidad humana de reflexionar. ¿Se entiende esto que estoy diciendo, no? Entonces es como que el positivismo queda subsumido, o la legalidad positiva queda subsumida a leyes superiores más importantes, que están por encima. E incluso es cierto que las tiranías eliminan la legalidad. ¿Vieron cuando hay un gobierno dictatorial que tuvimos acá? Algunas leyes, pero no es lo mismo igual tampoco. Pero bueno,
¿Vieron cuando se cierra el Congreso? Eso sería el mayor símbolo. Se cierra el Congreso y se resguarda la Constitución y estamos por fuera de la Constitución. Y es como que no habría ley. Y en el totalitarismo ella dice, no, incluso el nazismo ni siquiera se preocupó por dejar sin efecto la Constitución de Weimar. Estuvo vigente durante todo el nazismo. De hecho, Hitler asume el poder bajo la legalidad de esa Constitución, que siempre va a estar vigente durante todo el régimen. Pero queda como en un segundo plano finalmente. Lo cual nos debería hacer prestar atención. Y ahí ustedes pueden incluso advertir cómo es que se cataloga generalmente al peronismo de totalitarismo. Es como cuando le dicen, bueno, pero vos en realidad no eliminás la ley, pero la estás poniendo o la estás sometiendo a tu propia voluntad. Y eso es lo que te va configurando al régimen como un régimen totalitario. Yo pensaría que se apresuran, ¿no? Los que atacan el peronismo de totalitarismo, por lo menos en la actualidad. No sé Pero si con ese sentido, todos los regímenes son totalitarios. ¿Todos? O sea, no sé si todos, pero digo, cualquier régimen que cambie su legalidad, pero con los aparatos constitucionales para tenerlos, no estamos siempre cerca de un totalitarismo. ¿Qué palabra que me está costando hoy? No, cuesta mucho. Yo cada vez que la tengo que decir la digo lento. Totalitarismo. Es un Cuesta para que la trabalenguas. tengamos lejos y no sea parte de nuestra realidad. Pero lo que voy es que, o sea, pero si cada régimen que cambia las leyes en función de que lo beneficie puede ser considerado de totalitario, Mm. digo, la Lo- definición se vuelve muy amplia. no, es cierto, pero si hay una característica propia del totalitarismo es el terror y es el sacrificio de algunos en beneficio del todo. Sí. Yo eso no lo veo en todos los regímenes. Yo no veo No. ni que la derecha, si querés llamarla totalitaria, ni que el peronismo, si querés llamarlo totalitario, estén planteando la eliminación del otro. Salvo cuando Macri dijo que había que mandar en un cohete al alumno unos cuantos prescindibles para la nueva era, pero bueno, no era toda la población en algunos. Ojo, no sé, podríamos pensarlo por ahí, Connie. Puede ser. Bueno, ¿qué más de esto? Porque no quiero que se nos pase. Mil cosas me anoté, pero me voy dando cuenta poco a poco que no llego. Voy una hora y me queda un texto más y la conferencia de Eichmann, no termino más. ¿Vieron o está en la bibliografía la entrevista que es ¿qué queda la lengua materna? No, esa no. Está la entrevista en YouTube, pero no podemos ver todo, porque tenemos miles de autores para ver. No, quería saber nomás, era curiosidad. No está, pero en YouTube se encuentra. Bueno, la recomiendo para los que no la hayan Sí. visto. Sí. Bueno, a ver qué más. De esto yo no quiero. Javi, ¿vos tenés algo más para decir del texto de comprensión y política? No se me ocurre realmente. Creo que lo fundamental está. Bueno, está bien. Después por lo último, para entrar en el otro texto, es cuando se le agarra con los historiadores, ¿no? Porque los historiadores en la época con Hannah Arendt también es como que hacían una historia con categorías viejas. Y ella dice, no podemos hacer la historia de lo que pasó con las viejas categorías. Lo mismo. El historiador también tiene que crear categorías nuevas para analizar lo que pasó. Dice, con tal esquema de categorías preconcebidas, no pueden suceder nunca acontecimientos en el sentido de algo irrevocablemente nuevo. Sin acontecimientos, la historia se convierte en monotonía sin vida idéntica a través del tiempo. Y ella dice, para el historiador debe detectar lo nuevo, ¿sí? Y lo nuevo sería el origen del totalitarismo, ¿no es cierto? Para a partir de ahí configurar una nueva historia que enmarque estos nuevos procesos. Y una cosa que no sé si creo que lo dijimos hace un ratito, pero lo refuerza al final, ella dice, el totalitarismo lo que vino a hacer fue reemplazar el sentido común, ¿no? Que es el que teníamos antes. Pero esto que estoy leyendo acá lo menciona en el otro texto, así que si les parece pasamos al otro texto. El otro texto es el de
ideología y terror de una nueva forma de gobierno, que es el capítulo final de su obra cumbre, Los orígenes del totalitarismo. Las páginas que les dejamos son 369, 383, que son las últimas, en donde resume el texto. Y en el título del capítulo da básicamente los conceptos fundamentales. ¿Lo tienen el texto a mano? Sí, sí. El capítulo 13, ideología y terror de una nueva forma de gobierno. Lo que ella detecta y el tema que va a tratar, o tratar de entender, son las características de esta nueva forma de gobierno, o este nuevo fenómeno, y cuáles son sus atributos principales. Claramente que el terror y la ideología van a la cabeza. Entonces ustedes o sea, si se van a olvidar de mí y en la vida van a andar por ahí y le van a decir, bueno, ¿y qué dice Hannah Arendt de nuevo? Bueno, dice que el régimen totalitario es un fenómeno nuevo y las características principales son una fuerte ideología y la aplicación del terror. Ahí está. Además del próximo concepto que viene después, que es la banalidad del mal, y además de los conceptos que vimos ayer, de los tipos de acción, labor, trabajo, ¿se acuerdan? Y ahí con eso los resumí todo. Bueno, el totalitarismo entonces dice, como conclusión de su obra y lo que estamos leyendo, es diferente a todas las otras formas que vimos de dominación hasta ahora en la historia de la humanidad. Es una forma de dominación total. Guarden esto, porque ya creo que cuando hicieron conmigo Derecho Constitucional, ¿no vimos el texto de Administración de la Vida y Derecho sobre la Muerte? ¿Sí o no? No me acuerdo. Idem, Bueno, yo tampoco me acuerdo. No, pero no vimos el texto de Foucault de Historia de la Sexualidad, el último capítulo de La Voluntad de Poder. Bueno, no importa. Pero no me acuerdo. Tengan este concepto de la administración total de las vidas y de los cuerpos. Dice Hannah Arendt, allí donde se alzó el poder, desarrolló instituciones políticas enteramente nuevas y destruyó el totalitarismo, ¿no? Todas las tradiciones sociales, legales y políticas hasta ese momento conocidas. O sea que el totalitarismo avanza como una sombra que termina abarcándolo todo. ¿Está? Y dice, ¿cómo actúa el gobierno? Ellos se preguntan, ¿cómo actúa el gobierno totalitario cada vez que se instala en un país? Bueno, dice, adopta formas de gobierno concretas, ¿no? El gobierno totalitario siempre transformó las clases en masas. ¿Escuchan? Siempre transformó las clases en masas. Suplantó el sistema de partidos no por la dictadura de un solo partido, sino por un movimiento de masas. Es muy fácil hacer la asociación cuando Perón decía que es un movimiento, dentro del movimiento todo, fuera del movimiento nada. Entonces, claro, sí, sos totalitario en las categorías de Hannah Arendt. ¿Me estás diciendo? Desplazó el centro de poder, como les dije antes, del ejército a la policía, es decir, se concentra no tanto hacia afuera, como eran las categorías anteriores del imperialismo, sino una política de persecución hacia adentro. El enemigo no está afuera, el enemigo es el enemigo interno, que hay que destruir o hay que extirpar. Esto también lo vamos a trabajar, ¿no, Javi? Con Espósito. Sí, o sea, derecho sobre la muerte y poder sobre la vida. No, también, sí. Y después dice, y estableció una política exterior abiertamente encaminada a la dominación mundial. Lo leí así porque ahí están todas las características. Faltan, pero ¿cómo fue que actuó? De esta forma, ¿entienden? Cuando llega el totalitarismo empiezan a pasar todas estas cosas. Se hace expansivo hacia afuera, desarrolla una política de persecución hacia adentro, instala la idea de un movimiento de masas y elimina cualquier tipo de clase social, ¿sí? Y bueno, cuando ven que pase esto, preocúpense, básicamente.
Allí donde los sistemas, dice, se tornaron verdaderamente totalitarios, se generó un nuevo sistema de valores completamente nuevo y diferente a los anteriores, ¿no? Y se transformó la moral y el sentido común a uno nuevo, ¿está? Este texto lo que tiene diferencia del de ayer es que es súper claro. Vos, Connie, lo leíste y ayer lo dijiste, es súper sencillo. ¿Cómo? Es súper confuso, pero me pareció súper interesante aparte. A mí siempre me gustan las cosas que explican otras cosas, y como que más sobre todo las cosas increíbles, como que arma no sé ustedes, pero a mí me costó entender. No se escuchó nada. Ay, perdón, es que tenía el micrófono arriba, que decía que darle un marco teórico al régimen nazi es súper loco, entonces me pareció súper interesante desde ese lado. Sí, es interesantísimo. Claro que es interesante. Y ella dice, bueno, ¿por qué surge el gobierno totalitario? ¿Es por la crisis del sistema actual mundial, de los parlamentarismos? Bueno, claramente que muchas veces lo vemos así, ¿no? El mundo en los años 20 entra en crisis, la crisis de sobreproducción, la falta de consumo, la lucha de clases, el sistema parlamentario no sirve para nada, el ascenso de los nacionalismos, claramente que algo de eso hay, ¿no es cierto? Pero también dice, y ella es lo que va a hacer énfasis, hay una naturaleza del gobierno totalitario distinta al resto de las cosas, ¿no? Esto es algo completamente novedoso. Dice Hannah Arendt, desde el inicio del pensamiento de la filosofía occidental. Es decir, nunca desde el inicio, digamos, de Grecia en adelante, apareció algo como esto. Esto es algo nuevo. Dice, página 560, la dominación totalitaria nos enfrenta con un tipo de gobierno completamente diferente, ¿sí? Y ahora aparece, que desafía a todas las leyes positivas. Como les dije antes, incluso a punto tal que les comenté, repito acá, el gobierno de Hitler ni se interesó por terminar con la constitución de Weimar, ni tampoco la constitución soviética del año 36, Stalin pretende eliminarla, sino que ponen por encima, como les contaba antes, las leyes de la naturaleza o las leyes de la historia. Y eso es lo que ella le critica al marxismo dogmático o a las leyes de la pureza de la raza. Lo que van haciendo entonces es de a poquito el totalitarismo introducir sus leyes en la legislación positiva. ¿Está? Después dice, el régimen lo que viene a hacer de alguna manera es suplantar una ley por otra y viene a imponerse sobre una especie de consenso generalizado. Y ella dice que en realidad es un régimen ilegal y represivo, escuchen, es un régimen ilegal y represivo, pero que se mantiene dentro de la ley positiva. Y eso es lo que hace que no lo podamos cuestionar, porque si el régimen automáticamente eliminaría la ley positiva, la anularía, la dejaría suspendida, uno podría decirle, pero está yendo en contra de las leyes establecidas o de las leyes que nos dimos a todos para autogobernarnos. Pero no hace eso, sino que gobierna dentro de la ley positiva y eso lo hace más tenebroso, ¿entienden? Porque no podemos atacarlo. Entonces es cuando tenemos que encender todas las luces de alarma. Lo que pasa es que hoy tiene otra connotación, si lo quieren, porque nos aprovechamos de esto para atacar a cualquier régimen que no es totalitario. No sé si siguen esta lógica, pero sí hay que advertirlo. Bueno, paso, esperen, 562, 563, 564, sigo. Y después
va a explicar cuál es la esencia del régimen del gobierno totalitario. ¿Cuál es la esencia del gobierno totalitario? El terror. Eso es lo que lo distingue del resto de los tipos de regímenes. Por ejemplo, el régimen de gobierno parlamentario sería la ley positiva. El régimen de un gobierno tiránico, ella diría, ¿cuál es su esencia? La ilegalidad. Y la esencia del gobierno totalitario es el terror. Y eso es una característica distintiva de este tipo de regímenes que no vamos a encontrar en ningún otro. ¿Está? Y esa esencia es muy importante porque lo va a caracterizar. Y después dice algo interesante, que es que como a través del terror lo que se va haciendo es poner a la humanidad, o a la idea de humanidad, o a la idea de especie humana por encima de la individualidad. Lo que hacen los regímenes totalitarios es poner al todo por encima de los individuos, pero de una manera tan tenebrosa que nos hace de a poco creer que es necesario el aniquilamiento o la eliminación de algunos en beneficio del todo, incluso con el consentimiento de esos algunos. Es decir, no es morir por el bien de todos. ¿Eh? Porque si no lo haces, estás traicionando, digamos, una idea que es la de la pureza o estás traicionando las leyes de la historia. Y vos no te podés oponer a las leyes de la historia. Las leyes de la historia dicen que esto tiene que ser de esta forma y que algunos sacrificios tenemos que hacer en función de eso. Entonces se dan cuenta cómo así, poco a poco, lo que va haciendo es generar un nuevo sentido común en donde, bueno, terminamos como terminó el mundo, como dijimos la vez pasada, una fábrica de cadáveres. Lo que también dice ella es que el totalitarismo, esto lo vamos a ver mucho con Foucault, no es como el régimen legal de un parlamentario o de la democracia parlamentaria que te da un marco de acción y prescribe conductas de lo que no debemos hacer, sino que lo que hace el totalitarismo es decirnos qué tenemos que hacer. ¿Entienden? Esto lo vamos a recontra trabajar, pero bueno, lo mencionamos acá porque ella lo detecta y es interesante. Lo hace en un periodo, en un momento en que no muchos lo decían. El régimen totalitario es un régimen en el que le decimos a cada uno cómo tiene que comportarse, a dónde ir, cómo proceder, cómo actuar. Y no es que le damos un conjunto de reglas de lo que no tiene que hacer, que son la prescripción. No hagas esto, pero el resto está permitido. El totalitarismo nos dice constantemente todo. Y por eso, vamos a decir más tarde con Foucault, hay como una especie de administración de la vida o administración de los cuerpos. ¿Eh? Y una planificación total de la población. ¿Sigo? Bueno, después otro elemento que utiliza muchísimo es el miedo. El miedo y el aislamiento. Esa es otra. Poco a poco, dice ella, lo que van haciendo es aislándonos, ¿sí? Para que no podamos pensar. ¿Vieron que necesitamos pensar en sociedad? Y ella había dicho, y lo vimos ayer, que una de las mayores capacidades humanas es la capacidad de pensar. Ella dice que lo que va haciendo un régimen totalitario, sin que nos demos cuenta, es ir aislándonos, ¿sí? Y en ese proceso de aislamiento nos va generando una especie de, estado de sospecha permanente, ¿sí? En donde empezamos todos a sospechar de todos y pensamos que el otro es culpable de algo. Y esto, dice ella, es algo que hay que advertir porque empieza a aparecer en los momentos iniciales del totalitarismo. Es decir,
lo primero que hace un totalitarismo es empezar a aislar a todos. Y al principio tal vez no lo advertimos. Entonces tenemos que tomar cuenta de ello. Miren que nos están aislando y a cada uno le estamos diciendo lo que tiene que pensar. Fíjense esto con el algoritmo y bueno. Perdóname, pero justo decías esto del miedo y el aislamiento. Es interesante porque, digo, el miedo como categoría política la podríamos rastrear, ¿no? Digo, Hobbes o la miedo, siempre. Pero la De hecho, forma de utilizar... lo menciona, en la 565 lo menciona Hobbes, pero yo lo salté. No, pero digo, la forma en que se utiliza el miedo es muy interesante también, digo, no es cualquier miedo. Desde ese punto de vista, hay una autora argentina muy buena que se llama Pilar Calveiro, no sé si en algún momento ya se las dieron a leer, tiene un textito, un librito que se llama Poder y Desaparición. El planteo de ella es que la última dictadura argentina fue un totalitarismo, pero es muy interesante justamente cómo analiza esto, ¿no? Generar miedo y generar aislamiento a partir de políticas estatales y el hecho de que los campos de concentración o los pozos, los centros clandestinos de desaparición, eran un secreto a voces. Digo, no eran un secreto de verdad, era un secreto que se tenía que saber, que no se sabía muy bien qué pasaba ahí. Claro. Inclusive la lógica del, entre comillas, algo habrán hecho, ¿no? Es de nuevo generar aislamiento a partir del miedo. No solamente eso, sino también un estado de colaboración, ¿viste? Había muchos que colaboraban porque, o por temor, o bueno. Y bueno, ahí vamos a llegar de poquito porque es el tema de la banalidad del mal, así que no lo adelanto. Oye, es re interesante eso que dice Javi, sorry que interrumpa. No, no pasa nada. Es re interesante porque aparte esos diálogos que se ven, no sé, en las películas, porque yo no lo viví, no lo vivimos, no sabemos, pero de tal no sé y qué no está más, se metió en política, sí, se metió en política, pero digamos, era así, un secreto a voces donde ninguno quería expresar claramente qué estaba pasando y todos en el fondo lo sabían. No me acuerdo qué nombre le ponía Arendt a eso. Igual yo sí lo viví porque vos tal vez, Javi, también. A mí mi mamá me decía, no te metas, no vayas. ¿Qué edad tenías vos ese? Y yo tengo 41, pero yo no lo viví, pero cuando fue, por ejemplo, no sé, los 20 años del golpe, por decir, año 96. Y había un concierto en la Plaza de Mayo por los 20 años del golpe y yo fui. Y me acuerdo perfectamente, no se metan, no vayan. Imagínense que nos educamos en la primavera democrática y el terror todavía seguía y nos decían que no nos metiéramos. Bueno, pero digo que Sí, para algunas cosas. efectos sociales, ¿no? ¿Cómo? Los efectos de esas políticas 20 años después de que terminó ese gobierno. Lógico. ¿Vos qué decías, Rafa? No, pero yo creo que sigue ese efecto en algunas generaciones. Me ha tocado estar con gente más grande que creo que tiene miedo a las marchas, o no sé, piensa que, no sé, que siguen por pertenecer a un partido político. No sé, yo de hecho con mis papás nunca fui a ninguna marcha de nada. Fui solo. Tampoco me llevaron a ver bandas de rock. No se los voy a reprochar. Pero sí hago con mi hijo todo lo que no hicieron conmigo. Y sí. Bueno, antes digo algo que tal vez no es tan importante, pero me gustó. Ella dice, ¿cuáles son los principios que motivan las acciones individuales en la esfera pública en cada uno de los tipos diferentes de gobierno? Repito, ¿cuáles son las motivaciones de las acciones públicas de cada uno en los diferentes tipos de gobierno? Y ella dice, por ejemplo, en la monarquía lo que motiva la acción es el honor. En la república es la virtud. Y en la tiranía es el temor. La acción pública, digamos, es motivada por el temor, ¿no? Bueno. Y después otra cosa que me encantó, que dijo... No te vayas. Ya que estás, No, en otro texto también citaba a Montesquieu, y esto resuena a Montesquieu. O sea, no sé si alguien lo hizo ya, pero tengo la sensación de que debe haber sido una o gran lectora o fanática de Montesquieu. Por ni te dije, pero lo digo. Ella
y yo me acuerdo haberlo leído, ella analiza con mucho detenimiento y profundidad las revoluciones burguesas en Estados Unidos y en Francia, y es una lectora feroz de Montesquieu, de los federalistas, de los jacobinos, y tiene unos textos hermosos sobre la independencia americana y la Revolución Francesa, así que de ahí viene. Lo cita todo el tiempo a Montesquieu. A mí también me encanta Montesquieu. Lo vemos en otra materia, que es teoría sociológica. Bueno. Y después dice, esta también me gustó, ¿cuál es el propósito de la educación totalitaria? Y escuchen esto, porque uno piensa, bueno, la educación es para pensar, ¿no es cierto?, para reflexionar. El propósito de la educación totalitaria es no es infundir convicciones, ¿no?, sino más que nada, escuchen, destruir la capacidad alguna de formar una convicción propia. Es decir, la educación en el totalitarismo se hace para generar en cada uno la incapacidad de poder generar una convicción propia. Es decir, la educación del totalitarismo es para eliminar la capacidad de pensar. Lo cual es tremendo, ¿no? Es un dogmatismo feroz. Y justo es a lo que ella se opone cuando habla de que la mejor capacidad del ser humano es la de pensar, ¿no es cierto? Bueno, y después hay un momentito en la página 568 en donde habla de Himmler. Justo ayer cuando cité el texto de... ¿Vieron que les conté el texto de la séptima función del lenguaje? Sí, se los mencioné, vos ya no estabas. Ahí Vela dice sí. No, pero me lo habías recomendado el libro, lo leí. No, qué fascinante. Bueno, claro, ahí está. Y ahí Joaquín me pone HHHH, es el otro libro de este autor, que significa HHHH, es la cabeza de Hitler, es Himmler, Heinrich Himmler, que era una especie de monarca en, no sé si Polonia, creo que era, o en Hungría, no me acuerdo. Esa novela es hermosa, se las recomiendo también, de este autor, porque además cuando la escribe, cuenta como, no la leíste, pero léela, Joaquín. Es una novela divina en la que cuenta cómo unos paracaidistas tienen que matar a Himmler y cuenta toda la operación. Y te vas metiendo poco a poco en lo que era el terror en esa época. Pero además, él la cuenta y cuenta que en realidad está escribiendo su tesis, como si pueden ser algunos de nosotros o nosotras que estamos escribiendo la tesis y los problemas que tiene con la novia porque está muy concentrado en escribir la tesis y empieza a no ver a la familia, no habla con nadie, se pelea y va involucrando su vida personal con el momento culmine que es cuando tienen que matar a Himmler los paracaidistas. No la voy a spoilear. Pero bueno, después me acordé porque Hannah Arendt cita a Himmler y dice que él, seleccionaba a los candidatos, ¿no? Por fotografías según criterios puramente raciales, ¿no? Cuando tenía que hacer la selección de las personas que tenían que trabajar para él. Y esto lo venía hablando Hannah Arendt por el tema de la naturaleza, la raza, la raza superior. Y la vez pasada leí una nota sobre una nueva aplicación para hacer reclutamientos laborales en forma automatizada, para que no tengas la entrevista. Y a vos mandás tu currículum y el algoritmo selecciona quién es el mejor para el puesto. ¿Están escuchando lo que estoy diciendo, no? Y claramente uno pensé, bueno, el algoritmo, yo ahí pensé, bueno, el algoritmo es totalitario, porque algún criterio de selección tiene que existir para descartar a algunos y poner a otros. Lo mismo que cuando ponemos las cámaras de seguridad para detectar el delito. Vieron que se ponen cámaras de seguridad en la zona sensible. Yo siempre digo, bueno, no es al revés. La cámara de seguridad hace a la zona sensible. Porque yo pensaba, si quieren detectar el delito, yo pensaba siempre en Martin, y decía, ¿quieren detectar el delito? Pongan una cámara oculta en la Casa Rosada, y ahí van a detectar el delito, no hace falta poner la cámara en la Casa Rosada, y ahí tenés la inseguridad pleno. Pero bueno, no, y me quedé pensando que esto que hacía Himmler de seleccionar a los candidatos por fotografías según criterios estrictamente raciales,
no es algo que desapareció. Estos algoritmos hoy existen y reemplazan a los reclutadores o incluso les alivian una parte muy importante, que es leerse 5.000 currículums para descartar por motivos X, qué sé yo, de distancia, de edad o de nivel de estudio, y entonces me concentro en los que necesito. Lo que pasa es que después vos al algoritmo le puedes decir puntualmente qué querés que te seleccione. Y entonces decís el color de la piel. Lo puedes hacer tranquilamente, porque para este puesto necesito una chica rubia de ojos claros, ¿no? Que es el criterio estándar de lo bello. Vieron que además está muy asociado lo bello a lo nazi, ¿no? Siempre les leía a mis alumnos un texto de Mariquita Sánchez de Thompson, en donde hablaba de las tropas inglesas, y hablaba de la pureza de las tropas inglesas como copos de nieve, y hablaba de las tropas nuestras, menospreciándolas, diciendo, mira cómo van, todos sucios, desalineados. Ese texto me encanta. Bueno, ¿en qué estoy? Me perdí. Ah, sí. Y después empieza a hablar mucho de la ideología, hablando después de que termine con esto, ¿no? ¿De qué habla de la ideología? Bueno, ella dice, la ideología es el sustituto de los otros principios de acción. Es decir, la ideología, dice Hannah Arendt, es un instrumento de explicación, anótenlo así, un instrumento de explicación. ¿Y a qué hace referencia con instrumento de explicación? Es como que, de alguna manera, uno, con una ideología, lo que hace es desarrollar una idea, escuchen, es desarrollar una idea lógicamente, ¿sí? De manera tal de que pasado, presente y futuro se expliquen en orden a ese criterio. Es decir, una ideología es una idea lógica, ¿sí? Es como de alguna manera generar una lógica en el pensamiento que haga que todo se explique de esa forma. Es decir, algo así como que la ideología se opone a la ciencia. Esto después lo vamos a charlar mucho porque yo no estaría tan de acuerdo, pero lo entiendo en el contexto en el que ella lo está diciendo. Ella está diciendo, hay una ciencia que es la ciencia que nos permite pensar hoy según los cánones de la ciencia actual, no sé. También en las ciencias sociales estaba muy discutido todavía, no eran las ciencias sociales de hoy las de ese entonces. Y había un sentido común que no es el de hoy. Pero ella dice, cuando decimos que la historia tiene un final, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que finalmente la clase obrera va a triunfar y que vamos a terminar en una sociedad sin clases. Convertimos a esa idea en una ideología, con una cierta lógica, y tenemos que ayornar todas las acciones para la realización o la concretización de ese fin. Entonces terminamos en una especie de dogmatismo en el cual tenemos que ajustar todo a la realización del fin último, que es las leyes de la historia. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces se termina haciendo de la ideología una especie de idea lógica que elimina la ciencia. ¿Está lo que estoy diciendo? Bueno, y así se la usa en el totalitarismo, porque el totalitarismo pone a una idea por encima del sentido común y a una ideología para actuar en consecuencia, de manera lógica, haciéndonos creer que eso está bien y que el resto de las cosas no se adecúan a las leyes universales. Y también entonces al derecho positivo en el mismo sentido. Como ya me queda media hora, ¿qué me pasa? Quiero terminar para pasar a otra cosa. Digo una cosa más de esto y corto. Después, en las páginas 570, 571, explica 3 elementos específicos del totalitarismo. Lo leen, no es importante. Después desarrolla el concepto de aislamiento, y después, si quieren, lo único que pueden hacer para terminar este textito, porque si no, no terminamos más, es que lo que hace el totalitarismo es combinar el terror por un lado y la lógica por otro lado. La coacción del terror más la fuerza de la deducción lógica ponen en marcha el movimiento totalitario, repito.
la coacción del terror, esta idea que generamos de el aislamiento, la sospecha, bueno, y el terror que es específico de estos regímenes, junto con la lógica de que esto está bien, esto es lo que hay que hacer, van poniendo en marcha al totalitarismo como una forma de gobierno específica. Mira, acá vuelvo a citar a Montesquieu. ¿Cómo le gusta a Montesquieu? Tenés razón. Bueno, los siguen solos. Tampoco había mucho más. ¿Hablo del último texto? Si no tienen nada para decirme. Paso el chivo de que en este momento está el debate Trump-Biden y es un embole. Sí, ya sé. Es un geriátrico. ¿Qué puede decir Trump? Pero no sé quién le tenía fe a ese debate. Son tipo los dos candidatos más aburridos. Bueno, Trump puede llegar a estar divertido. No, Trump o sea, para mí es nefasto, pero es divertido. Pero Biden es muy, muy aburrido. Me dijeron que igual está tirando para todos lados. Entonces, ¿qué están viendo? ¿El partido de Boca? ¿Están viendo Trump, el Biden. debate o están escuchándome? Un poco de todo. Acá en mi casa Todo al está. mismo tiempo. En mi casa hay Exacto. una tele Trump Biden, otra tele Boca. Y acá la clase. Apaguen, después ven toda la Sigman TV. repetición y todo eso. Aló, Aparte no presidente. se pueden concentrar. Escuchen. Vamos con este último. En 1961, ¿qué hace Hannah Arendt estando en Estados Unidos? Se va a Israel. No, sí, a Israel. ¿Por qué? Porque, bueno, viene el proceso de Eichmann. Hablamos ayer de que fue que lo capturaron. ¿Se acuerdan que los capturaron en Buenos Aires? Les conté que trabajaba acá en San Fernando, que antes había trabajado en Tucumán, que había sido el ideólogo de cómo se llevaban a todos los judíos de forma rápida a los campos de concentración para ser exterminados en lo que se llamó la solución final, que duró 1 año y medio al final de la guerra, ¿sí? Y que la idea era acelerar el exterminio masivo, junto con poco a poco el fin del régimen nazi, ¿no? Y bueno, Eichmann finalmente se escapa, vive en Argentina y el Mossad, que es la policía secreta israelí, lo captura y lo capturan, lo llevan a Israel y hacen un juicio que puede ser bastante cuestionado por todo este tema de la ilegalidad del juicio en el sentido de que el procedimiento no sería el correcto. Y claro, todo eso a ella le hace mucho ruido, todo le hace ruido a ella, porque ella viene hablando todo el tiempo de estos temas de la legalidad y del totalitarismo y de sacar de un régimen y poner otro régimen y el abuso que se va cometiendo. Entonces le hace ruido el juicio, pero más que nada le hace ruido, después le va a hacer ruido, la defensa de Eichmann. Ella llama al New York Times y le dice al diario que ella quiere ser corresponsal del diario para cubrir el juicio. Y ella ya era una filósofa reconocida en Estados Unidos, ¿y qué hace? Se va a Israel. Bueno, se reencuentra con la comunidad judía, debate con la comunidad judía, porque claro, ella no va a entender el juicio de la misma manera que lo entienden los judíos que quieren básicamente revancha, de alguna manera, ¿no? Y todo le hace ruido y debate entonces con la comunidad judía en sí y también debate consigo misma. Lo que más le asombra del juicio, que es entre abril y junio de 1961, es cómo se defiende él. ¿Cómo se defiende Eichmann? Se defiende de una manera simple, que es, yo estaba haciendo mi trabajo. Yo simplemente hacía mi trabajo. Entonces, ella ¿qué ve ahí? Ve que, bueno, que no hay una maldad, no hay un genio maligno, sino que hay un tipo que está pensando cómo hacer su trabajo de manera más eficiente. ¿Entienden? Y ella va a encontrar en esta defensa un nuevo concepto que va a entender que es más peligroso que una persona maligna, que es esta idea que va a desarrollar después, que es la de la banalidad del mal. Es decir, cuando el mal se comete casi reflexivamente, sin tomar cuenta de lo que efectivamente estás haciendo. Y no tiene que ser específicamente torturar, que por supuesto, porque lo asociamos rápidamente a nuestro proceso durante la dictadura militar. Pero, por ejemplo, en la conferencia esta que le dejé de Darío Steinreiber, él dice, por ejemplo, al de Cromañón que le mandan a cerrar la puerta con candado, ¿no? Y dice, pero mirá que cerrás la puerta y hay un incendio.
no puede salir nadie y puede ser una tragedia. No, pero me dijeron que la cierre y yo la tenía que cerrar y si no me echan. Entonces yo la cerré. ¿Entienden lo que quiero decir? O los narcotraficantes también podríamos aplicar el mismo criterio. Para repetirlo fuerte más lento. Que al narcotráfico también se podría aplicar el mismo criterio. Digamos, Al que provee drogas ilegales a otro para que se muera, por decir. sí, o sea, el dealer chiquito que está, no sé, en el barrio, Sí. digamos, por ahí lo hace por, no sé, por el entorno, y digamos, termina en este tipo de banalidad del mal, porque no se da cuenta quizás de la magnitud del mal que está haciendo. O No, si no. se da cuenta, no sé, por ahí dice, bueno, aprovecho la necesidad, o no sé. Es que sí, es muy probable que todo el tiempo, en las acciones más pequeñas, todo el tiempo puede ser que estemos cometiendo maldades sin tomar conciencia. Acá B le pone, Eichmann no sentía que había hecho algo mal, nada malo, y era un burócrata total, ¿no? Un burócrata en el sentido de que cumplía leyes específicas. Y eso es lo que ella, estoy leyendo a Babel en lo que puso ahí, ve como más peligroso que algo maligno. Ella dice, no sé si es ella, pero en un momento Darío Stanriver plantea, ¿qué es más peligroso? ¿Quién es más peligroso? ¿Hitler o Eichmann? Y claramente ella dice Eichmann, porque Hitler puede haber uno o dos, pero Eichmann podemos ser todos, ¿no? Comportándonos de esta forma. Son condiciones de Sí, además, posibilidad de Hitler, digamos, muchos Eichmann. ¿Cómo? A ver, por más que haya un Hitler o varios, digo, no serían un problema si no existiera un conjunto muy grande de población que son Eichmann, digo, porque Eichmann, Claro. no. Digo, la banalidad del mal de Eichmann funciona como condición de posibilidad del mal absoluto, que sería el totalitarismo. Es como, no, bueno, yo acá acomodo cadáveres nada más. Claro. Claro, no hay responsabilidad tampoco detrás, o sea, no hay Exactamente. conciencia. Es Bueno, un poco la obediencia de vida. claro. La ley de obediencia de vida era eso. Exactamente, y ese es el otro elemento. No, iba a decir lo de Rafa, no lo de la obediencia de vida que también, sino el tema de la responsabilidad, porque ella ve que en Alemania nadie se hace responsable de lo que pasó. Pues estábamos todos trabajando. Entonces es como que nadie es responsable de la atrocidad que hemos cometido, ¿no? Y además, si no lo hubiera hecho yo, lo hacía otro. Lógico. Bueno, todo esto va apareciendo en la conferencia que da Darío Stanriver, que en realidad va citando todos los elementos de ella, porque también lo plantea para los que trabajaban en el campo, que no eran los nazis, sino que eran los judíos que ayudaban al exterminio de los propios judíos. Que te decían, bueno, lo hacía para sobrevivir, o después creo que era Primo Levi que dice, lo hacíamos porque queríamos dejar testimonio, pero bueno. Lo que se plantea entonces Hannah Arendt es, ¿podemos explicar Auschwitz? ¿Podemos explicar lo que pasó? Y en el caso de que lo expliquemos, dice ella, ¿lo estamos justificando? Y ella dice, como ya vimos antes, que no, que uno podría pensar que comprender algo redime, porque cuando comprendemos algo lo conceptualizamos y decimos, bueno, lo hizo por tal cosa, lo hizo por tal otra, la asesinó porque en realidad por pasión, porque no fue al psicólogo y no trabajó los temas. Entonces, cuando le ponemos racionalidad a las cosas, parecería ser como que las explicamos y las estamos justificando. Y ella dice que bueno, por un lado, comprender para combatir, y por otro lado, ella dice que lo que pasó fue un mal radical, ¿no? Que de alguna manera no tenemos que justificar, ¿sí? Y que tampoco tenemos que, ¿cómo decir? No tenemos que deshumanizar. Es decir, tenemos que hacernos cargo. ¿Y qué sería hacernos cargo? No podemos decir, escuchen esto, que lo que pasó ahí fue que cometimos una bestialidad o éramos unos monstruos. Ella dice, no, lo que ahí pasó eran seres humanos, ¿sí? Racionales, cometiendo estos actos terroríficos y de esto nos tenemos que hacer cargo y es algo de lo cual tal vez nunca más podamos salir, ¿no? Y no podemos decir con una explicación racional, bueno, estábamos en un estado de bestialidad o de incomprensión, ¿entienden lo que quiero decir? O un estado, digamos, de
de reflexión. Después, tampoco podemos decir que las cosas tenían que pasar por tal o cual cosa, no podemos justificar todo. Esto lo voy a saltear. Bueno, una que otra dice, una cosa que más que ella dice es, no podemos dormir tranquilos con esto. Yo no quiero que nadie duerma tranquilo. Yo veo que acá en Alemania hay mucha pasividad, que estamos todos tranquilos, como bueno, ya está, ya pasó. Y no es así. Porque ella dice que lo que acá se plasmó, leo, voy lento, fue el modo más acabado de cierta forma de proyecto de lo humano. Así lo dice Darío Steinreiber. Dice, acá lo que se generó fue el proyecto más acabado de lo humano, en el sentido de esta idea de la humanidad por encima de todo, con una raza superior, por supuesto, y la idea de que a partir de ahí tenemos que exterminar todo lo que no sirve o todo lo que no se condice con la pureza de la humanidad. Y esto, dice ella, no eran, los nazis no eran bestias, sino que eran humanos, y que construyeron un lugar que no fue un infierno anárquico, sino que lo que construyeron fue una verdadera fábrica de cadáveres de manera eficiente, perfecta, ordenada, ¿sí? Y que tenía que producir de la manera más rápida posible la mayor cantidad de cadáveres posibles por día. Incluso hasta festejaban que un día habían llegado a generar 20.000 cadáveres, ¿entienden? Como un logro, digamos, de la instrumentalidad. Y ella dice acá, lo que sucedió fue lo humano en su exacerbación, como una exacerbación de la humanidad. Y esperen. Y bueno, ¿y qué iba a decir acá? Fue una especie de el colmo de la irracionalidad. Esto lo vimos también la vez pasada con la escuela de Frankfurt, ¿se acuerdan? Que decíamos, ¿cómo podemos explicar esto? La razón iluminista haciendo un asesinato en masa. Bueno, fue el colmo de la irracionalidad. Y lo que va a haber entonces en el juicio, después, dicho esto, es el tema de la banalidad del mal. Porque ¿qué ve Eichmann? Que él cumplía con su trabajo, que él recibía órdenes. Esperen, y bueno, está esta idea de justificación del trabajo, ¿no? Lo hago porque lo necesito, lo hago, o Eichmann dice, lo hago porque así me lo decía el Führer, pero nosotros decimos que lo hacemos a veces por cuestiones más sencillas. Por ejemplo, en la época de la dictadura, le pagaban más al que torturaba con mayor alevosía. Y no pensaba que el que estaba, la persona que está acostada en una camilla es un cuerpo que está, una persona humana que está sufriendo. Es decir, había como, uno era el humano y el otro está totalmente deshumanizado, lo cual es tremendo, ¿no? Esta idea de deshumanizar al otro, porque también la idea de deshumanizar al otro, perdón que me adelante, pero no importa, es una especie de no darle derechos al otro. Vieron que está esta categoría de los derechos humanos, pero para tener derechos humanos uno tiene que ser humano. Cuando al otro lo deshumanizas, no tiene ningún derecho. Y eso es lo que se hace durante un totalitarismo. Por eso tiene también idea, o sea, asidero a la idea de que lo que sufrimos fue un totalitarismo. Por lo menos en esta caracterización que hacemos, ¿no? Y después, otra idea que esta es la que nos puede generar una mayor reflexión, es esta de que hay momentos en los que se genera una especie de zona gris, ¿no? Que es cuando a una persona la deshumanizamos y le quitamos todo tipo de legalidad a esa persona en un determinado momento. Y lo que pasaba en el campo de concentración era como que dejaba de haber, de alguna manera, dejaba de imperar la ley y aparecían las propias reglas del campo, ¿sí?
¿Qué son las reglas del campo? Bueno, en el campo las reglas son las del campo. Pero que no me refiero puntualmente al campo de concentración, que también, sino, ¿vieron cuando estás en el campo y parece que estás aislado de todo y no hay más reglas? Y decís, bueno, acá estamos a la buena de Dios, puede pasar cualquier cosa. O cuando está el barco en alta mar y entonces vieron que el barco está en alta mar y ya no hay más legislación posible y acá vale todo. Bueno, eso es lo que Agamben dice que es la idea de campo. Cuando se produce un campo, que no tiene que ser específicamente en el campo o en el campo de concentración, sino que puede ser, por ejemplo, como pasaba durante la época de la ESMA, en la dictadura, que vos vas por Avenida Libertador y sabés que ahí en ese lugar se están cometiendo crímenes horrendos y la vida sigue como si nada. O por ejemplo que ponen al lado de un campo de concentración una canchita de fútbol. Y dice, bueno, yo voy a jugar al fútbol. Y yo qué sé lo que está pasando ahí al lado, o no me importa lo que pasa ahí al lado. ¿Y qué es lo que pasaría ahí? Lo que pasa ahí es que se genera una especie de zona gris, que es un campo que está exento de la ley vigente. Y eso pasaba durante la dictadura, cuando, por ejemplo, te chupaban y entonces eras un desaparecido, como bien lo dijo el dictador Videla, ¿no? Dice, no estás, sos un desaparecido. Entonces, si sos un desaparecido, para vos no hay ley. Los abogados durante la época de dictadura que trabajaban con los amparos, ¿qué querían hacer? Querían hacer que las personas desaparecidas tuviesen un proceso legal, ¿no? Y lo peor que te podía pasar era no tener un régimen legal, ¿no? Con derechos en un proceso acusatorio, vamos a llamarlo entre comillas, civilizado. Y Agamben dice algo así como que el campo es el dispositivo, escuchen, el campo es el dispositivo de la política moderna. Es decir, nosotros vamos a ver con Foucault que durante un periodo de la humanidad lo que aparece es una especie de sociedad planificada, ¿no? Que es lo que Hannah Arendt dice con el totalitarismo. Todos los comportamientos están digitados, institucionalizados, nadie está por fuera, digamos, de las reglas institucionales en las que nos movemos y hablamos de una sociedad disciplinada. Pero lo que hace Agamben es de alguna manera pensar que se pueden empezar a generar dentro de estas sociedades disciplinadas campos en los que se da una especie de legalidad donde no hay ni ley ni no ley, no hay nada. Y ahí puede pasar de todo. Y eso pasa muchas veces, pasa en las villas, ¿sí? Pasa en los barrios sensibles. Pareciera ser como que hay una ciudad urbana en donde la ley rige bien, normal, y otros lugares en donde no hay ley. Y ahí es donde se producen los campos. Y esos son momentos tremendos, porque ahí puede pasar de todo. Y son lugares propensos para que ocurra cualquier tipo de atrocidad, terror, totalitarismo. ¿Siguen esta idea? Y eso es lo que ella, no sé si ella ve, esto es lo que en realidad ella va a desarrollar, como bien ahí puso Joaquín, con la idea del que no tiene patria. Vieron que ahí Joaquín en el chat puso la idea de la patria. Y vieron que yo les conté que ella trabajaba mucho con los refugiados, que eran los que se quedaban sin nacionalidad, y parece ser como que si no tenés nacionalidad no tenés derechos. Y ella les conté que lo había sufrido en carne propia y que por eso trabajaba con las organizaciones sionistas para hacer un salvoconducto y después generarle a las personas, bueno, la posibilidad de una nación o una nacionalidad y con la nacionalidad la adquisición de derechos. Y un problema actual que tenemos es que para muchos no hay derechos. Cuando no tenés nacionalidad, no hay derechos. Estás deshumanizado. Sí, Joaquín. No, que un ejemplo re fuerte con esto, no sé si lo hice en este libro, pero creo que sí, que por eso una de las primeras cosas que hacían, o la primera en La Máquina de Matar, era deportarlos. Porque si matás en un país a un extranjero, tenés un problema con la embajada. Pero matar a alguien que no tiene nacionalidad es como matar a un mosquito, nadie va a reclamar por él. Entonces, exacto. De hecho, ella dice que el proceso de exterminio de la persona, escuchen, Hannah Arendt dice que el proceso de exterminio de la persona tiene como 3 momentos. Y el primer momento de esos 3 es quitarle la personería, ¿no? Que vos no seas nada. Eso pasa en el campo.
sobre todo en el campo de concentración. Lo primero que hacen con los judíos es quitarle la nacionalidad. Listo, no tenés más nacionalidad. A partir de ahora estás sujeto a un nuevo régimen distinto al de todos, ¿no? Entonces te quitan la personería, no sos nacional, no sos extranjero, no te puedes atender en un hospital, perdés todos tus derechos, ¿no? Y lo segundo que te pasa es que, bueno, a partir de ese momento estás en un campo. Que no puede ser en el campo precisamente, o estás en una situación de sin ley, ni legalidad ni ilegalidad, totalmente vacío. Y a partir de ahí, lo que te hace el totalitarismo con la persona es hacerle perder su personería moral. Lo que se le hace a la persona es quitarle toda ética de persona humana hasta que la convierten en una especie de trapo. Y así era como vivían los judíos en los campos de concentración. Eran como una especie de trapo. Les decían el musulmán. ¿Saben por qué? Porque vieron que los musulmanes cuando rezan caminan así como si fuesen una especie de bola de papa con la mirada ida. Y así a propósito les decían los nazis a los judíos, además sabiendo que la rivalidad que existía con los musulmanes. Y había en los campos judíos que no eran llevados a las cámaras de gas y andaban, ¿cómo les puedo decir? De esta forma, casi con la mirada perdida, tal vez en búsqueda de un pedazo de comida, se podía llegar a matar por un pedazo de comida, pero habiendo perdido toda ética humana. Y el tercer proceso, después de que perdían la personería moral, era la pérdida de la individualidad, la muerte, ¿no? Esas eran las tres fases del exterminio de la persona en los campos y en el periodo del terror. Bueno. Perdón. Sí. Hay un libro de Enzo Traverso en donde analiza cómo llegan a la idea de cámara de gas justamente como un mecanismo para asesinar gente de manera despersonalizada. Es decir, los primeros experimentos son en términos de fusilar, y el problema es que, claro, vos pones gente a fusilar personas, llegado cierto tiempo, fusilar, termina siendo estresante, por ponerlo en términos absolutamente ridículos. Podés fusilar a una persona, es una cosa en una guerra, pero cuando tenés que fusilar al por mayor, se transforma en un problema. Y parece que hubo todo un estudio técnico para ver cuál era la solución para matar a tanta gente junta. La cámara de gas es como la solución que encuentran, ¿no? Vos conducís personas a una habitación, otra persona pone un polvo en una rejilla y otra persona aprieta un botón. Nadie está matando gente, por supuesto que todos están matando gente, ¿no? Pero la idea de deshumanización permea hasta inclusive la forma en que eran asesinadas las personas. Fue tal cual así. Bueno, ahí Vele tiró un concepto más en el chat que lo digo tal vez la vez que viene, porque ya es tarde y sé que están cansadas. Que bueno, pero después lo menciono, el del perro, me acuerdo. Y otra cosa que no estamos trabajando, pero que nos va a quedar para la vez que viene seguramente, que es el tema del algoritmo totalitario, porque es un tema que me encanta. Que ayer Rafa lo mencionó, no sé cómo fue que lo mencionaste o que lo dijimos que le íbamos a charlar, me habías hecho un comentario. Sí, el documental, sí. Por el documental, sí, por el documental de las redes sociales. Pero ya nos va a surgir porque todo el pensamiento biopolítico nos lleva, o sea, todo esto de Hannah Arendt nos va llevando poco a poco el pensamiento biopolítico. Y justamente esto me da pie para decir que la vez que viene ya empezamos con Foucault. Que Javi, si querés te lo dejo dar a vos, el primero. A mí me encanta, pero como vengo hablando yo. ¿No querés arrancar vos tranqui y yo después no sé, como quieras? Pues lo charlamos entre nosotros, no pasa nada. Pero después les paso por chat o también en WordPress los textos, ¿sí? Con los que arrancamos. Y acá nos metemos en un nuevo mundo. ¿Está bien? Y bueno, Sí, profe. Después hago una puesta a punto de cómo vamos. ¿Cuándo termina el cuatrimestre? El 10. El 10 es viernes. No sé, ¿10 de qué? De noviembre. ¿10 de noviembre? Sí, el 10 de noviembre termina. Es viernes, Sí, porque el 3 era viernes.
Por eso, ¿sabes qué? Después planificamos la cantidad de clases que nos quedan y qué textos vemos. ¿Está bien? Pero Dale. en principio seguimos el martes que viene, después con Javi vemos cómo nos arreglamos. Dale. ¿Está? Profe, después pon en el grupo lo que hay que leer, como siempre. Pongo en el grupo como siempre. ¿Cómo no? ¿Listo? Dale. Sean Gracias, felices, nos profe. vemos. Chao, Chau, chao, chau. igualmente. Nos vemos.